Santo Evangelio, Santuario San Felipe Apóstol. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se hallaba Jesús con sus discípulos en Galilea y les dijo: El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo van a matar, pero al tercer día va a resucitar. Al oír esto, los discípulos se llenaron de tristeza. Cuando llegaron a Cafarnaúm, se acercaron a Pedro los recaudadores del impuesto para el templo y le dijeron: ¿Acaso tu maestro no paga el impuesto? Él les respondió: sí lo paga. Al entrar Pedro en la casa, Jesús se adelantó a preguntarle: ¿qué te parece, Simón? ¿A quiénes les cobran impuesto los reyes de la tierra? ¿A los hijos o a los extraños? Pedro le respondió: a los extraños. Entonces Jesús le dijo: por lo tanto, los hijos están exentos. Pero para no darles motivo de escándalo, ve al lago y echa el anzuelo. Saca el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda. Tómala y paga por mí y por ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. El tema de la migración no es ajeno a la historia de la salvación. De hecho, cuando se estudia la conformación de las sociedades, hablamos de cuando el hombre todavía no tenía una estructura, la humanidad no tenía una estructura como tal en sociedades. Estos núcleos que se iban formando por lazos familiares, aunque no se tenía todavía esa concepción, pero aquellas primeras tribus, se sabe que eran nómadas. ¿Qué quiere decir eso? Que iban de lugar en lugar y se asentaban por determinado tiempo pues, en un lugar mientras no corrieran peligro. Luego la migración continuaba, iban de lugar en lugar. Abraham, hablando ya de la historia de la fe, no de la historia universal, fue llamado para salir de su patria y migrar, trasladarse a otro pueblo. Abraham pertenecía al pueblo de Ur, de los caldeos, y es llamado por Dios, es cuando le hace la promesa, una tierra, y Abraham tiene que dejar su patria para trasladarse a donde el Señor le manda. Y no es que se vaya a asentar directamente en la tierra de Canaán, porque va a vivir todavía en tiendas. Estamos hablando todavía de pueblos nómadas, van de un lugar a otro. La migración, por lo tanto, debe ser vista como un elemento constitutivo del pueblo de Dios. De hecho, desde que afirmamos que nosotros somos peregrinos en este mundo, es porque este no es nuestro lugar definitivo y por lo tanto estamos de paso, así como lo están los que migran de un lugar a otro. Por lo tanto, en la historia de la salvación hay que comprender la migración como el paso de un lugar temporal a uno definitivo, que es el cielo, pero vamos de camino. Y mientras estamos en camino, hoy estamos aquí y mañana estamos allá. Y en el libro del Deuteronomio, en la primera lectura, lo que acabamos de escuchar, precisamente se aborda el tema de la acogida a los que van de paso, a los extranjeros. Y para mover la conciencia de los hijos de Israel, el Señor le recuerda a Israel que ellos mismos han sido forasteros, han sido forasteros. Un primer momento es el de la llegada a Egipto. El pueblo padecía hambre, llegan a Egipto buscando comida y son acogidos siendo forasteros, siendo de fuera, siendo extraños, extranjeros.
Y por lo tanto, el pueblo tiene que recordar que si fue forastero, debe amar al forastero. No se puede mostrar inmisericordia o apático o indiferente ante la realidad del que pasa. Otro pasaje de la Escritura se va a hacer referencia a aquellos forasteros que visitaron a Abraham y que le llevaron el anuncio de su paternidad. Dice, algunos, por atención al forastero, hospedaron ángeles, sin saberlo, porque se abrieron a la necesidad del que va de paso. Si se recuerdan, estaba Abraham sentado afuera de su tienda en el encinar de Mambré, cuando se acercan 3 que van de paso, él los detiene, reconoce que es el Señor, dice, si he encontrado gracia o el favor de Dios, pues no pases de largo, quédate aquí. En ese momento se pone a atender, ver cómo se les atiende de la mejor manera. Ama al forastero y le da pan y vestido. Amen al forastero, pues, porque también ustedes lo fueron en Egipto. Bueno, si nos ponemos a ver el problema de la migración hoy, tenemos para rato. Actualmente tenemos una congregación, los escalabrinianos, que se dedican especialmente a la atención de los migrantes, los que van de paso. En Ciudad de Guatemala existe una casa de acogida al forastero, al migrante. Hay otras casas, me parece, en Petén, en San Marcos, no recuerdo si hay otra, recuerdo a lo lejos que iba a haber algo de esto en Esquipulas, en aquella área donde entran tantos viniendo del sur de Centroamérica, pero no estoy seguro. Lo cierto es que la iglesia nunca ha sido ajena a los migrantes. Tan importante es la atención al migrante, puesto que nosotros también somos forasteros, vamos de paso, que algo significativo, o alguien podría decir simbólico, pero yo diría significativo, es que el Papa Francisco en las letanías lauretanas, las letanías a la Virgen, haya incluido a los migrantes, consuelo de aquellos que van de paso. Invocamos ahora a la Virgen en atención a los que migran, pero la realidad es mucho más profunda. Entran políticas de Estado, entran aspectos culturales, económicos. Vemos la migración que va en toda América Latina hacia el norte, buscando mejores oportunidades salariales. En Guatemala, si vamos hacia el occidente especialmente, nos encontramos con muchas familias formadas por la mujer y los hijos. Y cuando preguntamos, ¿dónde están los papás? Porque aquí se ven hombres, pero ya muy grandes, a menos que se hubieran casado las jóvenes con los grandes. Y decimos, no, es que mi marido está en el norte, dicen. Bueno, porque se fueron para poder ganar mejor y sostener a sus familias. Y vemos, pues, que sí tiene su fruto, porque también parte de los ingresos del país son las remesas. Entonces, no podemos negar esta realidad. En Europa se habla tanto de la migración de África hacia los países europeos, especialmente en aquella pequeña franja que divide a la península ibérica del continente africano. Pero también tenemos que reconocer las muertes por la migración, todos los peligros a los que se exponen quienes migran. Bueno, a la luz de la palabra, ¿qué pensamos de la migración? ¿Cómo atendemos al forastero, al que va de paso? Al menos no ser indiferentes, porque en nuestra historia de fe hemos sido forasteros. El sacerdote es un forastero, porque es raro que alguien llegue de párroco, en este caso de rector, siendo de este pueblo. Es muy raro, aunque se han dado casos, pero generalmente uno no va a servir a su parroquia, al pueblo de origen, lo mandan a otros lados. Uno anda también migrando. Y así encontramos también, por ejemplo, migración por causa de la misión. Misioneros que van migrando de un país a otro llevando la buena noticia. Lo importante es no olvidar
En nuestra historia aparece la migración y la acogida al migrante, sensibilizar los corazones ante la realidad del que va de paso y que necesita de nosotros, necesita de nosotros. A Cristo mismo se le presenta como forastero, que busca hospedaje, que busca ser hospedado. El Hijo del Hombre, dice, no tiene dónde reclinar la cabeza, es decir, no tiene sitio fijo. Por lo tanto, requiere ser acogido. Bueno, tenemos suficientes elementos para preguntarnos de manera personal y comunitaria cómo vemos la migración, qué hacemos por el que va de paso. En el Evangelio nos encontramos con un anuncio de la pasión y los discípulos se llenan de tristeza. La pasión del Señor es algo que nos mueve al dolor, ¿sí? Muestra de eso es que para la Cuaresma, cuando conmemoramos de manera especial la pasión del Señor y que estamos tan centrados en la pasión que se nos olvida la resurrección. Pero bueno, todo nos invita al dolor. Las marchas fúnebres tienen un sentimiento de melancolía, de tristeza, de nostalgia, de desconsuelo, de tristeza. Bueno, incluso la misma liturgia nos invita a reconocer nuestra condición de pecadores y a implorar la misericordia de Dios con el dolor de los pecados. Pero la pasión, recuerden que debe entenderse como misterio pascual, y el misterio pascual pasa por la muerte, pero no se queda ahí, sigue, lleva a la resurrección, a la vida nueva. Por lo tanto, es una pasión primero redentora y luego salvadora, una pasión, una muerte cuyo fruto es una vida nueva, una vida nueva. Dios así lo ha querido. De la muerte saca la vida nueva, vida del resucitado. Hay dos pasajes, este es el primero, el segundo pues habla del pago del impuesto al templo. Con cierta ironía, digamos, Jesús dice lo siguiente, cuando le preguntan a Pedro si el maestro paga el impuesto al templo, y dice él sí lo paga. Y Jesús se le adelanta y le pregunta, ¿qué te parece esto? A ver, ¿quiénes tienen que pagar el impuesto? ¿Los hijos del rey o los extraños? Y dice Pedro, los extraños. Conclusión, es el hijo que tiene que pagar él. Además ya les enseñó a llamarle al rey Padre. Cuando ustedes oren, capítulo 5 de San Mateo, digan Padre. Ah, bueno, si es mi papá, pues no soy un extraño, soy hijo. Pero mira, le dice, para que no se arme problema, vete, lanza el anzuelo, el primer pez, sácale la moneda de plata de la boca y paga, por ti y por mí. Bueno, es el hijo, cuesta entenderlo en su momento. Recuerden que de hecho, ¿en qué momento va a tomar tal fuerza o se va a enraizar más esa certeza de que es el Hijo? En la resurrección, es en la resurrección. Es en la resurrección. Al momento de la pasión, el centurión reconoce, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Sí, pero lo que va a dar el punto, el elemento definitivo, es la resurrección. Cumplió lo prometido. Había dicho que iba a resucitar, resucitó, no cabe duda, este es. Nosotros porque ya lo vemos, pues, leído en un día, si es posible, pero para ellos significó todo un proceso para ir descubriendo quién era. Tanto que en una cosa tan mínima como esta segunda parte del Evangelio, pues alguien por deducción lo hubiera dicho, es el hijo, no tiene nada que pagar, pero en su momento no lo entendían. Bueno, les dejo su minuto para la reflexión personal. ¿Estamos de paso? ¿Qué pensamos de los que van de paso? ¿Cómo los ayudamos? ¿Cómo los ayuda la iglesia? Y segundo, pues la pasión también es un paso de la muerte a la vida. El Señor tiene que pasar por ello. Y nosotros estamos llamados a pasar también de la muerte a la vida. ¿Qué me dice la palabra y a qué me compromete? Meditemos en silencio.